La noche se abrió con un portazo que hizo temblar los candelabros. Las llamas vacilaron. El aire olía a ceniza y miedo. En la cocina, Juana levantó la cabeza. Aún tenía harina en las manos, el pan sin hornear y un presentimiento viejo en el pecho. El ruido de botas llenó el corredor. «¡Levántate!», ordenó una voz. Era Tomás, el mayordomo. No la miraba a los ojos. «¿Qué pasa?», preguntó ella. «Órdenes de la señora». Juana entendió sin entender. Se limpió las manos en el delantal. Tomó una manta y cubrió su vientre apenas redondeado. Afuera, la luna estaba partida en dos por las nubes. Doña Aurelia la esperaba en el balcón, envuelta en un chal oscuro. Detrás, los guardias sostenían linternas. «Haz que desaparezca», dijo sin levantar la voz. «Que no vuelva a caminar por mí». Juana sintió un frío que no venía del aire. «Señora, no hice nada». «Hiciste demasiado», replicó Aurelia. «Y ya no me sirve tu silencio». El mayordomo la tomó del brazo. «No lo hagas», murmuró Juana. «Tú sabes la verdad. Calla, mujer». Los pasos se perdieron entre el jardín. El sonido de los grillos era un manto de indiferencia. Cuando cruzaron el portón, Juana miró atrás una sola vez. No vio rostros, solo puertas cerrándose. El viento movió las ramas del naranjo y una hoja cayó sobre el suelo húmedo. En ese instante, comprendió que nadie vendría a detenerlos. «Algún día la verdad vendrá a buscarme», susurró. El camino hacia el pozo estaba cubierto de barro. Los hombres avanzaban en silencio, con faroles que temblaban como respiraciones. Nadie quería ser el primero en hablar. Juana caminaba descalza, la manta empapada por el rocío. «¿Por qué, Tomás?», preguntó sin mirar. El hombre apretó los labios. «No preguntes. Ni siquiera por quién es el padre», insistió. Tomás se detuvo un instante, la linterna temblando en su mano. «Hay verdades que matan más que el hambre». Juana lo miró largo rato. «Entonces moriremos todos con ella». Siguieron andando. Cuando llegaron al borde del pozo, el cielo comenzaba a clarear. El agua reflejaba una luz enferma. «Haz lo que tengas que hacer», dijo uno de los hombres. Tomás bajó la vista. «No puedo». «Entonces yo sí», dijo otro y levantó el brazo. El golpe no llegó. Juana levantó la voz, firme, sin gritar. «No necesitan ensuciarse. Me iré yo misma». Dejó la manta a un lado, respiró profundo y dio un paso hacia el borde. El reflejo del agua le devolvió el rostro sereno, obstinado. «El tiempo tiene ojos, señora», murmuró. Saltó sin ruido. El agua se cerró sin salpicar. Los hombres retrocedieron, como si el pozo hubiera tragado algo más que un cuerpo. Tomás cayó de rodillas. «Dios nos perdone». El otro respondió: «A Dios no le gustan los testigos». Cuando regresaron, doña Aurelia los esperaba en el corredor. «¿Está hecho?». «Sí, señora. Nadie hablará de esto». «Nadie», confirmó Tomás con la voz rota. Ella asintió. «Entonces olvídenla». Pero esa noche, al acostarse, escuchó un golpe leve en la ventana. Salió al balcón y vio que el viento movía la cuerda del pozo como si alguien la jalara desde abajo. El eco subía, monótono, persistente. Cerró las contraventanas con fuerza y rezó una oración sin fe. La hacienda volvió a dormirse, pero el silencio ya no era el mismo. En algún lugar bajo la tierra húmeda, una promesa acababa de despertarse. Hola, amigas y amigos. Aquí está Carlos Mendoza, el narrador de Recuerdos de la Esclavitud. Hoy les voy a contar una historia que les va a llegar hasta el alma. Una historia que no debemos olvidar jamás. Antes de empezar, no se olviden de suscribirse al canal y déjenme saber en los comentarios desde dónde nos están escuchando. Siempre me da mucho gusto saber qué tan lejos llegan estas historias tan importantes. Prepárense, porque esta historia nos va a tocar el corazón. Puerto de la Costa, 1837. El amanecer en San Rafael tenía el color del cobre mojado. Las palmas parecían inclinarse por costumbre ante la casa grande, un caserón de balcones altos y tejas rojizas donde el poder olía a café recién molido y a papel sellado. En el puerto cercano,
Los barcos descargaban sacos de azúcar y toneles de ron, mientras otros se cargaban con mercancías menos confesables, personas, rumores, silencios. Doña Aurelia era dueña de la hacienda y del apellido. Su marido, don Gerardo, había muerto hacía 3 años, dejando tras de sí deudas, tierras y un prestigio que ella defendía con el celo de quien sabe que la apariencia lo es todo. Desde el despacho, entre cortinas gruesas y relojes de madera, administraba con precisión los números y las distancias, lo que se vendía, lo que se callaba, lo que convenía olvidar. Era una mujer de rostro afilado, siempre vestida de negro, con un rosario de oro que más parecía adorno que fe. Tenía fama de severa, pero también de astuta. Decían que conocía el precio de cada cosa, incluso de los silencios. Juana había llegado a San Rafael siendo adolescente. La compraron en una subasta del puerto, junto a un grupo de mujeres jóvenes. Era alta, de mirada serena y manos hábiles. En poco tiempo se ganó la confianza de la casa. Cocinaba, curaba heridas, ayudaba en los partos, y cuando nadie miraba, escribía en papeles viejos palabras que aprendía de oído. Su manera de mirar inquietaba. No hablaba más de lo necesario, pero cuando lo hacía, sus frases quedaban flotando como ecos. Los sirvientes decían que tenía una sabiduría que no venía del catecismo. Un día, durante una visita del cura del pueblo, este comentó con cierta admiración: «Esa mujer observa como si juzgara». Doña Aurelia respondió sin mirarlo: «Las que no saben hablar, miran demasiado». Desde entonces, Juana fue vigilada con discreción. El rumor comenzó como un murmullo entre la servidumbre. La joven cocinera dormía menos, comía poco, y a veces se llevaba la mano al vientre. Algunos decían que era enfermedad, otros que era promesa. Lo cierto es que la señora notó los cambios antes que nadie. Una tarde, mientras revisaba los registros de la cosecha, Aurelia escuchó por casualidad una frase que cambió su expresión: «La sangre de la casa corre por 2 pieles». No preguntó más, no hizo escándalo. Solo ordenó a Tomás que se asegurara de que Juana no estuviera cuando llegara la próxima luna. Nadie volvió a verla. La hacienda siguió su rutina. El trapiche rugía al amanecer, las campanas llamaban a misa los domingos y las cuentas se mantenían en orden. Pero entre los sirvientes quedó un hueco. Dominga, la lavandera, fue quien más sintió su ausencia. Cada noche, al cerrar la cocina, dejaba un cuenco de agua junto al fogón. «Por si el alma vuelve con sed», decía. Los años siguientes fueron prósperos para Aurelia. Exportó azúcar, invirtió en nuevas tierras y ganó el respeto de los hombres del cabildo. Cuando hablaban de ella en las tertulias, usaban palabras como digna, inquebrantable, viuda ejemplar. Ninguno sospechaba que el verdadero pilar de su fortuna se sostenía sobre un secreto. El hijo mayor, Alejandro, creció educado en colegios de la capital. Regresó joven, elegante, de modales impecables, decidido a modernizar la hacienda. No conoció a Juana, pero heredó su gesto, esa forma de torcer los labios cuando algo lo disgustaba. En la cocina vieja, donde Juana había trabajado, las nuevas cocineras aún hablaban en voz baja. Decían que en las noches de tormenta se oían pasos en el corredor y que las lámparas titilaban solas. «Es ella», decía Dominga. «Viene a buscar lo que le quitaron». Una madrugada, el capataz encontró huellas descalzas marcadas en el barro frente al pozo. Llamó a los guardias, pero no hallaron a nadie. Desde entonces, nadie se acercó allí después del anochecer. La casa de San Rafael tenía una particularidad: ninguna puerta cerraba bien. El viento hacía sonar los cerrojos como si alguien los probara desde dentro. Aurelia lo sabía, y por eso mandó construir nuevas cerraduras, aunque eso no cambió el rumor. Cada tanto, aparecía una carta anónima en el despacho, escrita con letra torpe, casi infantil. Eran fragmentos sueltos, frases cortas, preguntas sin respuesta. ¿Sabe el mar lo que le arrebataron? El hijo del silencio tiene derecho a su nombre. No todo lo que se hunde deja de respirar. La señora las rompía sin leerlas del todo, pero a veces, en las noches,
Pensaba en ellas antes de dormir. En 1840, una tormenta fuerte azotó la costa. Parte del techo de la troje se vino abajo. Entre los escombros, un jornalero halló un medallón de plata con una inscripción: «A mi hijo, de quien no puede llamarse madre». Doña Aurelia ordenó enterrarlo lejos. Nadie debía saber. La década siguiente trajo cambios. La esclavitud empezaba a discutirse, y los jóvenes hablaban de libertad. Aurelia escuchaba esas palabras con la misma incomodidad con la que se escucha una canción desconocida. La libertad no paga impuestos, decía, como si eso bastara para invalidarla. Pero la semilla del cambio estaba plantada. El aire olía distinto. Una noche, Alejandro, ya adulto, encontró en un libro viejo una hoja doblada. Era una carta sin firma, escrita con letra temblorosa. Decía: «Si algún día este papel llega a ojos honestos, sabrán que lo que se llamó pecado fue amor, y lo que se llamó vergüenza fue miedo». No entendió su origen, pero guardó la hoja. La voz de esa carta, su tono, su manera de mirar el mundo desde el silencio, parecía demasiado humana para ser inventada. A la mañana siguiente, le preguntó a su madre: ¿quién era Juana? Ella tardó un segundo en responder: una sirvienta que olvidó su lugar. El tema no volvió a mencionarse, pero el eco de esa respuesta se quedó flotando en la casa, como si alguien invisible hubiera decidido esperar su momento para hablar. En los meses que siguieron, los campos de caña florecieron más de lo esperado. Los trabajadores decían que era señal de lluvia buena, pero Dominga, la lavandera, al mirar el cielo, murmuró: «No es lluvia, es regreso». El año 1842 trajo un sol obstinado. La hacienda San Rafael resplandecía por fuera y se pudría por dentro. Doña Aurelia dormía poco, vigilada por los relojes que marcaban siempre la misma hora. Los jornaleros trabajaban en silencio. Nadie se atrevía a pronunciar el nombre de la mujer que faltaba, pero el aire lo recordaba. En las madrugadas, el olor a pan recién horneado regresaba, aunque nadie encendía el horno. Los domingos, Aurelia asistía a misa con un velo que le cubría el rostro. El padre Ignacio hablaba del perdón, y ella apretaba el rosario hasta hacerse sangrar los dedos. Después del oficio, repartía monedas entre los pobres. Necesitaba comprar la absolución a fuerza de oro. «Dios todo lo ve, señora», dijo una vez el cura, mirándola de frente. «Y calla», respondió ella, sin pestañear. La hacienda prosperaba. Se construyó un nuevo trapiche. Se ampliaron los depósitos. Se contrataron más trabajadores. A ojos del pueblo, San Rafael era ejemplo de disciplina. Pero los viejos sabían que una casa que no reza por sus muertos tarde o temprano, escucha sus pasos. Dominga seguía dejando el cuenco de agua junto al fogón. Las nuevas cocineras se reían de ella. «¿Aún esperas a la difunta?» «No se espera a quien ya volvió», respondía. Una madrugada, la lluvia golpeó los techos con furia. En medio del temporal, una lámpara cayó del corredor y se apagó sola. Al día siguiente, las criadas encontraron marcas húmedas que subían por la escalera principal. Ninguna se atrevió a limpiarlas. En 1845, Alejandro se comprometió con una joven de familia adinerada. La noticia alegró a los socios de Aurelia, que veían asegurada la herencia. Durante el banquete, mientras los invitados brindaban, una ráfaga de viento apagó las velas del salón. La oscuridad duró un segundo, pero bastó para que alguien viera lo imposible. Una sombra femenina cruzando detrás del retrato de don Gerardo. «Fue el reflejo del fuego», dijo Aurelia con voz temblorosa. Nadie respondió. Los años pasaron. La hacienda acumuló riqueza, pero también rumores. En el puerto circulaban historias sobre un niño nacido fuera de las cuentas, un hijo de la vergüenza, que había sido llevado lejos para no manchar el apellido. Ninguno podía probarlo, pero todos lo repetían en voz baja. Aurelia fingía no oír. Sin embargo, comenzó a cerrar las ventanas al caer la tarde. Prohibió mencionar el pozo, mandó cubrirlo con tablas y dijo que quien lo nombrara perdería el trabajo. «El silencio también alimenta», dijo un día al capataz. «Pero a veces mata», replicó él.
Lo despidió esa misma semana. En 1849, una tormenta desbordó el río y arrasó parte de los cultivos. Los trabajadores se refugiaron en la capilla de la hacienda. Aurelia mandó traer velas y agua bendita. Mientras rezaban, un trueno rompió el techo del altar, y sobre el piso cayó una caja pequeña, vieja, envuelta en trapos. Dentro había una carta empapada. La letra era conocida. Si algún día el cielo se abre, que caiga sobre esta casa lo que me negaron. Nombre. Aurelia guardó la carta y mandó tapiar el hueco. Desde entonces evitó la capilla. Pasó la década y los cambios llegaron a toda la isla. Los periódicos hablaban de reformas, de hombres nuevos, de leyes que decían palabra por palabra lo que en San Rafael se fingía ignorar, que ninguna mujer ni hombre podía ser propiedad de otro. Aurelia no creía en decretos. Las leyes son para quienes no tienen apellido, decía. Pero Alejandro empezó a pensar distinto. Había leído panfletos liberales y hablaba de justicia. Madre, no podemos seguir viviendo como si el tiempo no cambiara. El tiempo obedece al dinero, respondió ella. No al miedo. Aurelia lo miró como si viera a un extraño. Ese día comprendió que el pasado no solo tocaba a su puerta. Vivía dentro de su propio hijo. En 1853, un barco atracó en el puerto con nuevos jornaleros. Entre ellos, un joven de piel tostada, mirada tranquila y manos acostumbradas al trabajo. Se llamaba Mateo. Nadie sabía de dónde venía, pero en el cuello llevaba un medallón de plata. Al verlo, Dominga dejó caer el balde que llevaba. ¿Dónde lo conseguiste?, preguntó. Era de mi madre, respondió él. ¿Y cómo se llamaba tu madre? Juana. La vieja se santiguó. Entonces has vuelto. Mateo no entendió. Sonrió apenas y siguió su camino hacia los campos. Pero desde ese día, cada mirada de los trabajadores lo seguía como si fuera la encarnación de una historia que nunca se cerró. Esa noche, Dominga se presentó ante doña Aurelia. Hay alguien que debería ver, señora. No recibo visitas después del anochecer. No es visita, es destino. La mujer la echó sin escucharla, pero no durmió. En sus sueños, el sonido del agua goteando desde el pozo la despertó varias veces. Al amanecer, cuando abrió la ventana, un hilo de niebla subía desde el jardín, como si la tierra respirara. Mateo trabajaba sin descanso. No hablaba mucho. A veces se quedaba observando el retrato de don Gerardo y parecía comparar rasgos, como quien mide una sospecha. Los otros obreros notaron que visitaba con frecuencia el borde del pozo cubierto. Se sentaba allí al final del día, mirando el cielo. ¿Qué buscas?, le preguntó Dominga una tarde. Nada. Entonces el pozo te encontrará a ti, dijo la vieja, y se alejó. Un mediodía, mientras revisaba las cuentas, Aurelia vio pasar al joven por el corredor. Algo en su forma de caminar la desarmó. Lo había visto antes, en otro cuerpo, en otro tiempo. Llamó a Tomás, el antiguo mayordomo. Ese muchacho, ¿de dónde vino? Del norte, señora. Dice que busca trabajo. ¿Y nadie sabe quién lo envió? Nadie. Aurelia cerró los ojos. Entonces recen, Tomás, que el pasado no haya aprendido a escribir. El viento sopló más fuerte aquella semana. Las lámparas oscilaban, los perros no dormían. En la cocina, las nuevas muchachas escucharon golpes en la despensa. Una de ellas juró haber visto letras grabadas en la pared húmeda. J. La señora mandó pintar todo de nuevo, pero las manchas volvían cada amanecer. En el puerto, un rumor se extendía. El hijo de Juana camina por San Rafael. Nadie sabía si era cierto, pero todos lo creían. Doña Aurelia dejó de salir al balcón. Cada noche se quedaba frente al espejo, buscando en su reflejo las respuestas que el tiempo aún no había pronunciado. Y en el fondo del pozo, cubierto de tablas, el agua seguía respirando. El sol de agosto caía sobre San Rafael con un peso que parecía de siglos. Los campos de caña, altos y espesos, se movían como un mar inmóvil. Mateo, con el torso cubierto de sudor, trabajaba sin descanso. Había aprendido rápido el oficio, pero su mirada no era la de un jornalero. Era la de alguien que observa buscando piezas que encajen.
Por las noches dormía en la troje vieja. Desde allí se escuchaba el crujido de la casa grande, el murmullo del mar cercano, y a veces un golpe sordo, como si algo llamara desde el fondo de la tierra. La primera vez que oyó el ruido fue a medianoche. Salió con la linterna en la mano y caminó hasta el pozo tapiado. Las tablas estaban cubiertas de musgo. Se agachó, tocó la madera y sintió el eco del agua. ¿Quién está ahí?, susurró. El viento le devolvió su propia voz. Al día siguiente, Dominga lo esperó en la cocina con un plato de pan recién hecho. «Come, muchacho». «Gracias, madre». «No me digas así», dijo ella con una sonrisa triste. «Ya tuve una hija y la perdí». Mateo la miró en silencio. «A veces siento que aquí todos perdieron a alguien». «No a alguien, a algo», corrigió Dominga. «A la verdad». La vieja se inclinó hacia él. «¿De dónde vienes exactamente?» «De un pueblo sin nombre, cerca del río. Me crió una mujer que decía que mi madre había trabajado en una casa grande». «¿Y te dijo su nombre?» «Juana». Dominga se quedó inmóvil. Entonces el mar no se la tragó. Esa tarde, Mateo recorrió la hacienda. Cada rincón parecía contener una historia mal contada. En el despacho, vio sobre la mesa un retrato antiguo, un hombre de traje oscuro, rostro severo, don Gerardo. Los labios, el gesto, incluso la forma del mentón, eran los suyos. Cuando doña Aurelia entró al salón, lo encontró observando el cuadro. «¿Qué hace aquí?» Solo miraba. «Se parece a alguien que conocí. No me gustan los curiosos, ni a mí las mentiras», respondió, sin apartar la vista. Aurelia retrocedió un paso, sorprendida por la insolencia. «¿Cómo se llama?» «Mateo». «Buen nombre para quien carga con silencios». El joven inclinó la cabeza y salió. La señora permaneció allí, con el corazón acelerado, como si acabara de reconocer una sombra conocida. Con los días, los trabajadores empezaron a notar cosas extrañas. Algunos decían que el muchacho hablaba solo, otros que lo habían visto escribir de noche bajo la luz de una vela. Nadie sabía qué anotaba, pero todos sabían que buscaba algo. Una noche, Dominga lo encontró en la troje, rodeado de papeles. «¿Qué haces?» «Ordeno los nombres que escucho. Cada persona aquí tiene uno que no dice en voz alta. Eso es peligroso, hijo. Más peligroso es no saber quién eres». Aurelia enfermó. El médico diagnosticó cansancio, pero en el fondo era miedo. Dormía mal, despertaba sobresaltada. En sueños veía a Juana con el rostro cubierto de harina, sosteniendo un niño entre los brazos. Cada vez que abría los ojos, el eco de aquella imagen tardaba en irse. «Señora, ¿quiere que le lea algo para distraerla?», preguntó su doncella. «No, las palabras traen fantasmas». Pero los fantasmas ya estaban allí. Una tarde, Mateo ayudaba a reparar una pared del despacho. Al mover una tabla, descubrió un hueco. Dentro, un paquete envuelto en trapo. Lo abrió. Había una carta doblada y un medallón idéntico al suyo. La carta, escrita con letra temblorosa, decía: «Si yo no vuelvo, que se sepa que mi hijo lleva la sangre de quien más manda en esta casa. No busco perdón, solo nombre. J». Mateo sintió que el aire se le espesaba en los pulmones. Guardó la carta, salió al patio y se sentó junto al pozo. El sol se hundía y el cielo parecía arder. «Entonces era verdad», murmuró. Dominga lo encontró allí. «¿Qué hallaste, hijo?» «La voz de mi madre». Ella le tomó las manos. «No la uses para destruir». «No vine a destruir», respondió. «Vine a que me nombren». Los rumores se extendieron. En el pueblo se hablaba del joven que había encontrado una carta con el secreto de la señora. Los trabajadores miraban a Aurelia con una mezcla de respeto y lástima. En la iglesia, el padre Ignacio predicó un sermón sobre la justicia de los hijos que no conocen a sus padres. «El tiempo siempre cobra sus deudas», dijo desde el púlpito. Aurelia lo oyó desde su banca, inmóvil. Al salir, ordenó que nadie más hablara del tema. Pero en la casa, los ecos no obedecían. Esa noche, mientras el viento agitaba las cortinas, Alejandro, el hijo legítimo, entró sin avisar al despacho. Encontró a su madre sentada frente al fuego. «Madre,
¿Quién es ese muchacho? Un trabajador. No, lo he visto. Tiene mi mirada. Aurelia cerró los ojos. Hay cosas que se repiten sin querer. ¿Es verdad lo que dicen? Son habladurías. Y si no, ella se levantó con esfuerzo. Si el pasado llama, no abras la puerta. Pero el pasado ya estaba dentro. Mateo decidió quedarse. Cada amanecer, el mismo ritual. Trabajaba, observaba, escribía. Una madrugada antes de salir al campo, colocó la carta sobre la mesa del comedor. No había nota, solo el sobre abierto y el medallón encima. Aurelia lo encontró al amanecer. La reconoció de inmediato. Su propia letra, su propio pecado. El papel tembló en sus manos. Afuera el viento soplaba fuerte, como si el mar mismo reclamara lo que fue suyo. En el patio los jornaleros comentaban en voz baja: el hijo de Juana ha vuelto. Dicen que tiene la sangre del patrón. Dicen que la casa por fin va a hablar. Y así fue. El rumor ya no era rumor, era certeza. En el puerto los cargadores hablaban del hijo que había vuelto con una carta vieja. En la hacienda, los trabajadores bajaban la voz cuando la señora pasaba. San Rafael, por primera vez en décadas, respiraba un aire distinto, el aire del juicio sin tribunal. Mateo siguió trabajando, aunque todos sabían que ya no era uno más. Su sola presencia pesaba. Donde él caminaba, las conversaciones se detenían. Algunos le ofrecían respeto, otros miedo, pero él parecía no escuchar nada. Una tarde, mientras arreglaba una cerca, Alejandro se le acercó. Dicen que tienes una carta. Dicen muchas cosas. ¿La tienes? Mateo lo miró a los ojos. Tengo una verdad. No sé si es la tuya. Alejandro apretó los puños. Mi madre no miente. Entonces debe de ser la única en la isla, respondió. El joven heredero retrocedió, confundido. Aquella respuesta, tan serena, dolía más que un golpe. Doña Aurelia se encerró durante días. No recibía visitas ni daba órdenes. En el despacho, la carta abierta sobre la mesa era como un animal que respiraba. Cada línea le devolvía una imagen: el rostro de Juana, la noche del pozo, la manta, el vientre. Tomás, el viejo mayordomo, se presentó sin ser llamado. Señora, la gente pregunta. Diles que la gente no manda aquí, pero manda el tiempo. Ella lo miró con una mezcla de rabia y cansancio. ¿Tú estabas allí? Sí. Entonces sabes que hice lo que debía. Hizo lo que temía, no lo que debía. Lo despidió sin palabras. Cuando él salió, la casa entera pareció exhalar. Dominga visitó a Mateo esa noche. Ella no resistirá la verdad. Yo no vine a matarla, vine a recordarla. Recordar también puede matar. Mateo sonrió con tristeza. Entonces que muera sabiendo quién soy. Sacó la carta del bolsillo y la puso en manos de la vieja. Guárdala. Si algo me pasa, que el mundo la lea. A la mañana siguiente, Alejandro convocó a los trabajadores en el patio. Quería poner orden. Aquí no habrá discusiones ni desobediencias. Mi madre me encargó mantener la paz. Mateo lo observó desde el fondo. ¿Qué paz? La que se compra con silencios no dura. El murmullo se extendió. Alejandro sintió que el control se le escapaba. Si tienes algo que decir, dilo claro. Lo haré, pero no ante ti, respondió Mateo. Ante ella. Al caer la tarde, entró en la casa grande. Doña Aurelia lo esperaba sentada, vestida de luto aunque no había muerto nadie. Sobre la mesa, el retrato de don Gerardo y la carta abierta. Así que volviste, dijo. Nunca me fui, me mandaron lejos, pero la sangre no viaja. ¿Qué buscas? ¿Dinero? ¿Apellido? Nombre. Solo eso. Ella quiso mantenerse firme, pero la voz le tembló. No tienes pruebas. Mateo señaló la carta. Su letra, su firma, su miedo. La señora lo miró con algo que se parecía al remordimiento. Era joven. No podía permitir un escándalo. Usted no me escondió a mí, dijo él. Se escondió de sí misma. El silencio cayó espeso. Afuera los grillos callaron como si escucharan. ¿Qué quieres que haga?, preguntó ella. Diga su nombre, el de mi madre. Juana. La palabra salió como una confesión.
Mateo cerró los ojos, respiró. Ahora ya puedo quedarme. Esa noche, Alejandro buscó a su madre. ¿Es cierto? Sí. Entonces él, es tu hermano. El joven se sentó sin hablar. El fuego del brasero iluminaba su rostro confundido. Toda mi vida creí que éramos distintos de los demás, y lo son, dijo ella. Solo que no por lo que pensabas. La noticia corrió más rápido que el viento. En el pueblo los jornaleros celebraban en silencio. No era venganza, era equilibrio. En el puerto, los comerciantes comentaban que San Rafael ya no era el mismo. Mateo, en cambio, se apartó de todo. Pasaba los días escribiendo en la vieja cocina, usando pedazos de papel y carbón. Anotaba fechas, nombres, rutas, precios. Quería dejar registro de lo que su madre nunca pudo contar. Dominga le llevaba agua. ¿Qué escribes? La historia que mi madre no pudo defender. ¿Y qué harás con ella? La leeré, donde todos puedan oírla. Doña Aurelia envejeció de golpe. La carta, ahora pública, era su condena. Sin embargo, Mateo no la señaló ni la humilló. La trataba con respeto distante, como quien entiende que el castigo verdadero no se impone. Ocurre. Una tarde, al verla toser, le acercó un vaso de agua. «No te debo odio», dijo. «Entonces me debes piedad. Te la doy, porque fue lo que negaste». Ella bajó la mirada. «Tu madre era mejor que yo. Por eso sigo aquí». En el pueblo, un periodista quiso publicar la historia. Alejandro lo impidió. «No necesitamos vergüenza en los periódicos. Necesitamos memoria», respondió Mateo. El reportaje se publicó igual, bajo el título «El hijo del silencio». Los lectores se dividieron. Algunos lo vieron como blasfemia, otros como redención. Días después, Mateo caminó hasta el pozo. Las tablas habían sido retiradas. El agua reflejaba el cielo. Se arrodilló y dejó caer la carta. El papel flotó unos segundos antes de hundirse. «Madre, ya puedes descansar», murmuró. El viento sopló y las ramas del naranjo se movieron igual que aquella noche. En la casa, doña Aurelia se acostó temprano. Antes de dormir, escribió una nota breve. «No se puede huir del hijo ni del eco». Por la mañana, los trabajadores la encontraron inmóvil, el rosario entre los dedos. Mateo no lloró. Miró el horizonte y dijo en voz baja: «Ahora la verdad tiene lugar». El mismo día, Alejandro reunió a los jornaleros. «San Rafael pertenece a quienes la hicieron respirar», anunció. Y así fue. El silencio que Juana había dejado se convirtió en voz. La hacienda, en memoria. El hijo, en palabra. La muerte de doña Aurelia no trajo calma. En los días siguientes, el aire de San Rafael se volvió espeso, como si la casa misma guardara la respiración. Los trabajadores hablaban en voz baja. Los relojes se detuvieron a la misma hora, y el sonido del mar llegaba hasta los corredores con un ritmo de funeral. Mateo no quiso ceremonia. Ordenó que la enterraran al amanecer, sin rezos ni discursos. Solo una cruz sencilla, sin nombre. «El silencio fue su casa», dijo. «Que también sea su tumba». Alejandro lo observaba desde lejos. Aún no entendía del todo si lo odiaba o lo admiraba. Lo cierto era que, después de la muerte de su madre, la hacienda parecía pertenecer más al hijo que había sido negado que al heredero legítimo. «No quiero tu fortuna», le dijo Mateo esa mañana. «Y sin embargo la tienes», replicó Alejandro. «Nadie aquí te dirá que no mandes». Mateo bajó la vista. «No mando, solo limpio». Durante las semanas siguientes, el joven recorrió cada rincón de la hacienda. Encontró cofres con documentos viejos, recibos de compra y venta, cartas selladas con el mismo emblema familiar. Decidió no esconder nada. Colocó todo sobre una mesa en la cocina, donde los trabajadores pudieran ver. «Esto pertenece a todos», anunció. «Aquí están los nombres que se callaron». Dominga, ya anciana, se santiguó. «Es peligroso tocar papeles de los muertos. Más peligroso es vivir con su sombra», respondió Mateo. Una tarde, Alejandro entró en la cocina y vio los documentos extendidos. «¿Qué pretendes hacer? Publicar la verdad y manchar el apellido». «Ya está manchado.
Solo voy a dejar que se seque. Alejandro lo miró con rabia. No entiendes lo que cuesta un nombre. Lo entiendo mejor que tú, dijo Mateo. Yo crecí sin tener uno. El silencio entre ambos fue más pesado que las palabras. Los días pasaron entre revisiones y hallazgos. En un cuaderno pequeño, Mateo encontró anotaciones de su madre, recetas, remedios, fragmentos de canciones y al final, una frase subrayada: «El hijo del silencio será mi voz». La llevó al pozo y la leyó en voz alta. El viento sopló desde el mar, levantando hojas secas. «Ya te oímos, madre», murmuró. Mientras tanto, en el pueblo, la noticia se esparcía. Algunos decían que Mateo planeaba devolver las tierras, otros que se iría con todo el oro. El cura del puerto pidió verlo. «Hijo, la justicia es divina, pero también tiene límites humanos. Entonces prefiero la del agua», dijo Mateo. «Esa no olvida». El sacerdote bajó la cabeza. «Tu madre fue dura, pero temía el escándalo. El escándalo es el perfume de la verdad». Los antiguos socios de la familia comenzaron a inquietarse. Mandaron cartas desde la capital pidiendo explicaciones. Querían los libros, los recibos, los nombres. Alejandro trató de contenerlos, pero Mateo se negó. «No habrá más secretos», dijo. «Nos arruinarás». Nos arruinaron cuando creyeron que podían borrar vidas. Alejandro golpeó la mesa. «No hables así de mi madre». Mateo lo miró sin ira. También era la mía. El enfrentamiento no podía retrasarse más. Una noche, Alejandro lo esperó en el despacho. La carta original, la de Juana, estaba sobre la mesa. «La encontré en tu cuarto», dijo. «No es mía, es de todos. ¿Y qué harás con ella? ¿Exhibirla? ¿Leerla?» Alejandro apretó el papel. «Si la lees, destruirás todo lo que somos». «No, lo que fuimos». El hermano mayor respiró hondo. «No te das cuenta de lo que estás haciendo». «Sí», dijo Mateo sin vacilar. «Estoy haciendo lo que tú no te atreviste. Mirar de frente». Al día siguiente, convocó a todos los trabajadores en el patio. El sol era implacable. Sobre una mesa sencilla colocó la carta, amarillenta por los años. «Esta es la voz de quien nunca pudo hablar», dijo. Comenzó a leer. Las palabras de Juana resonaron como si el tiempo se doblara. «Si yo no vuelvo, que se sepa que mi hijo lleva la sangre de quien más manda en la casa». Cada frase caía como piedra en el agua. Nadie se movía. Al final, Mateo guardó silencio y dijo: «Ahora ya no hay dueños, hay memoria». Dominga lloró sin esconderse. Alejandro permaneció inmóvil, con la mirada perdida. Esa noche, Alejandro entró al despacho y rompió los sellos de las cuentas antiguas. Durante horas leyó cada registro, cada cifra. Cuando salió, el amanecer ya había llegado. Fue hasta el campo y encontró a Mateo. «Tienes razón», dijo exhausto. «Nuestra casa fue construida sobre mentiras, y solo la verdad puede sostenerla ahora». Alejandro asintió. «Entonces quedará en tus manos». «No, hermano», dijo Mateo. «Quedará en las de todos». Los días siguientes fueron de movimiento. Los jornaleros comenzaron a recibir documentos de libertad que Mateo mismo firmaba. Los niños acudían a aprender a leer bajo la sombra del naranjo. La hacienda, por primera vez, respiraba sin cadenas. Un viajero que pasaba por allí escribió en su diario: «He visto un lugar donde la vergüenza se convirtió en semilla, donde los muertos enseñan a los vivos». Una noche, Mateo volvió al pozo. Se sentó junto al brocal y observó el reflejo de la luna. «Madre», dijo, «no hay más órdenes, solo nombres». El agua permaneció quieta, pero en su superficie apareció una leve ondulación, como si una mano invisible lo tocara. Dominga lo encontró allí al amanecer. «¿Hablabas con ella?» «Siempre». «¿Y qué te dijo esta vez?» «Que el silencio terminó». Desde ese día, la casa cambió para siempre. En las paredes donde antes colgaban retratos de los dueños, ahora había frases escritas con carbón. La sangre no pide herencia, pide verdad. El despacho se convirtió en sala de lectura. Los libros contables fueron reemplazados por cuadernos, donde los hijos de los antiguos esclavos escribían sus nombres por primera vez. Y así,
La voz de Juana, la mujer arrojada al olvido, volvió a habitar cada rincón de San Rafael. Los días posteriores a la lectura de la carta fueron distintos. Nadie hablaba en voz alta, pero todo lo que ocurría en la hacienda parecía tener otro sonido. El molino ya no chirriaba, los pájaros volvían a cantar al amanecer, y por primera vez en años, las risas se escuchaban en la cocina. Mateo había devuelto a los trabajadores algo que ni el dinero ni la libertad legal podían comprar: el derecho a tener nombre. Cada familia empezó a registrar su apellido en cuadernos nuevos. Los hijos de los jornaleros aprendían a escribir con carbón sobre papel reciclado. «¿Qué haces, hijo?», preguntó Dominga a un niño que trazaba letras torcidas. «Escribo el nombre de mi madre». «¿Y el tuyo?». «Ese viene después», dijo el pequeño. «Primero ella». El pueblo cercano empezó a transformarse. Algunos comerciantes trajeron alimentos y libros. Otros, curiosos, solo venían a mirar. Los antiguos dueños de fincas vecinas enviaban mensajeros para preguntar si el rumor era cierto, que en San Rafael se enseñaba a leer, que los esclavos liberados comían en la misma mesa que el hijo del patrón. Mateo respondía siempre lo mismo: «Aquí ya no hallamos, solo historias que se cuentan de frente». Alejandro viajaba con frecuencia a la capital. Intentaba proteger lo poco que quedaba del apellido, pero su esfuerzo era inútil. Los periódicos empezaban a publicar notas sobre la revolución silenciosa de San Rafael. Algunos lo llamaban el milagro del hijo bastardo, otros la herencia de la vergüenza. Una tarde, al regresar, encontró a Mateo en el campo. «Has convertido la casa en una escuela». «Era lo que debía ser», respondió él, «y el apellido ya no le pertenece a nadie». Alejandro lo miró largo rato. «A veces pienso que madre tenía razón al temer. Temer no la salvó, pero la hizo humana». Mateo asintió. «Y eso basta para perdonarla». Los meses pasaron. El viento traía el olor del mar y las lluvias del norte. Un día, un grupo de forasteros llegó a la hacienda. Venían del puerto, enviados por la nueva autoridad local. Querían ver los documentos, verificar las libertades, comprobar los registros. El jefe del grupo, un hombre de bigote fino y acento extranjero, preguntó: «¿Quién administra este lugar?». «Nadie», respondió Mateo. «Aquí todos trabajamos y aprendemos». «¿Y de quién fue antes?». «De quien creyó que podía borrar nombres». El visitante sonrió con ironía. «Dicen que usted es hijo del pecado». «No, soy hijo del silencio», contestó Mateo, y eso ya fue suficiente castigo. El hombre anotó algo en su cuaderno y se marchó sin replicar. En las noches, la hacienda se llenaba de voces. Mujeres cantaban junto al pozo canciones viejas mezcladas con palabras nuevas. Cada estrofa era una historia, cada verso, una reparación. Dominga, desde la puerta, murmuraba: «Por fin la casa suena viva». Mateo escuchaba en silencio. A veces pensaba en su madre. Imaginaba cómo habría sido verla allí, rodeada de risas, sin miedo. «Madre, el ruido ya no duele», decía al pozo. «Ahora cura». Una madrugada, Alejandro lo despertó. «Hay algo que debes ver». Lo llevó al despacho. Sobre la mesa había una caja que nadie había tocado en años. Dentro, cartas de Aurelia, algunas sin abrir, otras con el sello roto. Una de ellas dirigida: «A quien lleve mi sangre». Mateo la abrió. La letra era firme, aunque trémula. «No pido perdón. El perdón es lujo de los vivos. Solo ruego que el nombre de tu madre no se pierda en mi sombra. Si alguna vez decides contar nuestra historia, hazlo sin odio. Lo que nació del miedo solo puede morir en la verdad». Mateo guardó silencio. Alejandro le tocó el hombro. «Ella sabía que volverías». «Entonces no murió ciega», respondió. Con el tiempo los límites de la hacienda se borraron. Las tierras fueron repartidas entre las familias que allí trabajaban. En el centro quedó la casa grande, convertida en escuela y refugio. Sobre la puerta principal, Alejandro mandó colocar una placa de madera. «Aquí donde reinó el silencio, hoy se escribe el nombre de los que no fueron escuchados». Cada vez que los niños entraban, tocaban la placa como si fuera un talismán. La noticia de la transformación llegó hasta la capital.
Los políticos quisieron apropiarse del mérito, pero el pueblo sabía la verdad. Un periodista escribió: San Rafael no cambió por decreto, cambió porque el hijo de una esclava recordó que los muertos no descansan sin nombre. La frase se repitió por toda la costa. Una tarde de verano, Mateo se acercó al pozo. El agua estaba quieta, transparente. Se vio reflejado y pensó que ya no era el mismo, ni el niño que buscaba a su madre, ni el hombre que exigía justicia. Era puente entre los dos. Ella ya no está en el agua, dijo Dominga, que lo observaba desde atrás. No, está en nosotros. La anciana sonrió. Entonces cumpliste tu promesa. Cumplí la suya, corrigió Mateo. Esa noche, reunió a todos en el patio. Bajo la luz de las lámparas, leyó las últimas líneas de la carta de Juana, la que siempre llevaba consigo. El hijo que callen será quien pronuncie lo que yo no pude. Cuando terminó, el silencio fue total. Luego, una mujer del grupo levantó la voz. Por Juana. Y todos respondieron al unísono. Por Juana. El eco se extendió hasta el mar. Con los años la hacienda se convirtió en leyenda. Algunos decían que el agua del pozo nunca se secaba, que en las noches de luna se escuchaban susurros que repetían nombres olvidados. Los viajeros dejaban flores, otros papeles escritos con palabras simples: gracias, perdón, memoria. En el puerto, un barco llevó el nombre de Juana pintado en su costado. Una mañana, Mateo escribió en su cuaderno: la verdad no se hereda, se siembra. Dejó la frase abierta, sin punto final. Cerró el cuaderno y lo entregó a uno de los niños que aprendía a leer. ¿Qué hago con esto?, preguntó el pequeño. Continúalo, dijo Mateo. Es tu turno. El niño lo abrazó sin entender del todo, pero el gesto bastó. El sol se alzó sobre San Rafael, limpio, sin sombras. El viento movía las ramas del naranjo y el aire olía a pan fresco. En el pozo, la superficie del agua brillaba como si una sonrisa invisible la atravesara, y en ese reflejo, por un instante, pareció que una mujer vestida de blanco extendía los brazos hacia la luz. El cambio no llegó con un estallido, sino con un murmullo constante. En San Rafael ya no se hablaba del pasado con miedo, sino con respeto. Las familias trabajaban juntas. El campo producía más que nunca. Algunos decían que era la tierra la que respondía a la verdad. Mateo caminaba cada amanecer por los surcos, revisando los brotes jóvenes, deteniéndose a escuchar los sonidos del viento. En los troncos aún se veían las marcas del látigo de otros tiempos, pero sobre ellas crecían nuevas ramas. El dolor no desaparece, pensaba, se transforma en raíz. En la casa grande, ahora convertida en refugio, Alejandro organizaba las cuentas y los registros. Había aceptado su papel, aunque en silencio seguía luchando con la herida de saberse parte del mismo pecado que su madre. A veces miraba los retratos viejos y se preguntaba si la historia podía perdonarlos. La culpa no se borra, le dijo Mateo una tarde. Se trabaja. ¿Y tú cómo la trabajas? Sembrando nombres. Alejandro asintió. No había otra respuesta posible. El eco de lo ocurrido en San Rafael cruzó los caminos. Gente de otras haciendas llegaba pidiendo consejo. Algunos querían aprender a organizar sus tierras sin esclavos, otros, simplemente, escuchar. Mateo los recibía bajo la sombra del naranjo. ¿Cómo lograste que obedecieran?, preguntó un hacendado incrédulo. No obedecen, caminamos juntos. Pero el orden se sostiene solo cuando nadie es invisible. El hombre se marchó confundido. Los viejos patrones no entendían que el poder podía cambiar de forma sin perder la dignidad. En el pueblo, las fiestas patronales de ese año tuvieron otro tono. Por primera vez, los trabajadores de San Rafael marcharon junto a las familias de los comerciantes. La banda tocó una canción que mezclaba tambores africanos y guitarras criollas. Dominga, sentada frente a la iglesia, lloraba en silencio. ¿Por qué llora, madre?, le preguntó una joven. Porque escucho a los que ya no están bailar en el viento. Los días se hicieron más largos. El calor traía consigo la memoria de los años duros. Una tarde,
Mientras los niños estudiaban en la sala, Mateo sintió un leve temblor en el suelo. Pensó que era su imaginación, pero luego lo oyó. El ruido del agua. El pozo, seco desde hacía meses, volvía a sonar. Corrió hacia el jardín. El brocal estaba cubierto de flores blancas que nadie había plantado. El agua subía lentamente, clara como cristal. Alejandro lo alcanzó. «¿Qué pasa?» «Nada malo», dijo Mateo. Solo que el pozo decidió respirar otra vez. El sonido se extendió por toda la hacienda. Los trabajadores salieron de las casas. Algunos se arrodillaron, otros se santiguaron. Nadie se atrevió a hablar. Dominga murmuró: «El agua recuerda». Esa noche, Mateo reunió a todos en el patio. En el centro, encendió una lámpara. Hoy el agua volvió a hablar. Eso significa que la deuda está pagada. No con oro, sino con verdad. Alejandro lo miraba en silencio. «¿Qué haremos ahora?», preguntó. «Seguir viviendo sin esconder el nombre de nadie». El aire olía a lluvia. Un trueno sonó en la distancia. Días después, Mateo viajó al puerto. Quería ver el mar por primera vez con ojos de hijo libre. Caminó por los muelles, observando los barcos que partían hacia otros destinos. En uno de ellos leyó el nombre pintado en el costado: Juana del Mar. Sonrió. «Así que volviste, madre». Subió a la cubierta y habló con el capitán. «¿Por qué ese nombre?» «Dicen que fue una mujer que murió por decir la verdad», respondió el hombre. «Y nosotros navegamos con su fuerza». Mateo dejó una moneda de cobre sobre el suelo del barco, para que el viaje nunca olvide su origen. Al regresar, encontró a Alejandro esperándolo en la entrada. «Pensé que no volverías». «No me fui. Solo fui a confirmar que la historia sigue andando». Ambos caminaron por el jardín. El agua del pozo brillaba bajo la luna. «¿Alguna vez te arrepientes?», preguntó Alejandro. «No. Mi madre me enseñó que el arrepentimiento es un lujo de los que pueden volver atrás. Yo solo camino hacia adelante». Alejandro sonrió, cansado. «Entonces haz que esto no se pierda cuando tú faltes». «No se perderá. Ya no me pertenece». Semanas más tarde, Mateo convocó una última reunión. Había decidido registrar oficialmente la escuela de San Rafael ante las autoridades. Quería que los nombres que allí se escribieran tuvieran validez legal, que el Estado reconociera a quienes el miedo había borrado. Los funcionarios llegaron con sellos y plumas. Uno de ellos, un joven de aspecto nervioso, leyó el acta en voz alta. «Se reconoce la existencia de la Escuela Libre de San Rafael, fundada sobre los principios de igualdad y memoria». Cuando pidió una firma, Mateo tomó la pluma y escribió con calma: «Mateo Juana». El silencio fue total. Nadie había visto a un hombre adoptar el nombre de su madre. «¿Así se llamará ahora?», preguntó el funcionario. «Así nos llamamos todos», respondió él, «los que fuimos negados». Con el tiempo, el apellido Juana se convirtió en símbolo. En las ferias, en los mercados, la gente lo pronunciaba con respeto. En las escuelas de otras regiones, los maestros contaban la historia del hijo que transformó la vergüenza en enseñanza. Mateo envejeció sin perder la fuerza. Cada año, el día de la fundación, se sentaba junto al pozo con los niños y les pedía que repitieran una frase: «¿Qué hace el agua cuando se calla?». «Espera», respondían ellos. «¿Y qué hace cuando vuelve a hablar?». «Recuerda». Entonces él asentía. Nunca dejen que el agua olvide. Una mañana, Dominga murió dormida, con una sonrisa leve. Sobre su mesa había dejado una nota escrita con su caligrafía torpe. «Vi a Juana en el agua. Me dijo que ya podía descansar». Mateo la enterró bajo el naranjo. No hubo llanto, solo gratitud. Esa noche, mientras el viento movía las ramas, el pozo volvió a sonar. No era el eco del agua, sino una voz leve, dulce, que susurraba su nombre. «Mateo», decía, «la verdad camina contigo». Él cerró los ojos, dejando que el sonido se mezclara con el aire. «Y contigo, madre», respondió. El silencio que siguió no fue de muerte, sino de paz. La hacienda San Rafael respiró profundo. Ya no quedaban cadenas, solo memoria.
y bajo el cielo abierto, donde una vez se dictaron órdenes de sombra, ahora se oían risas, pasos, canciones. La historia de Juana no terminó allí. Empezó de nuevo, escrita en las voces de quienes aprendieron a decir su nombre sin miedo. El tiempo siguió su curso, pero en San Rafael los relojes dejaron de ser enemigos. Los días transcurrían sin miedo. Las voces que antes se callaban ahora llenaban los corredores de la casa grande. En las paredes, donde antes colgaban retratos de dueños y notarios, los niños pegaban dibujos de árboles, mares y rostros sonrientes. Mateo envejeció con el mismo paso firme de siempre. Su cabello se volvió gris, pero su mirada conservaba la calma de quien ha aprendido a convivir con los fantasmas. Cada mañana, al salir al patio, pasaba la mano sobre la madera grabada con la inscripción: «Aquí donde reinó el silencio, hoy se escribe el nombre de los que no fueron escuchados». Decía a los más jóvenes: «Las palabras pesan, cuídenlas como si fueran semillas». El país cambiaba. Las leyes hablaban de libertad, aunque la justicia aún caminaba lenta. Sin embargo, San Rafael se mantenía como un ejemplo. Una hacienda sin látigos ni jerarquías, donde el trabajo era una manera de agradecer la tierra. De las antiguas fincas vecinas quedaban ruinas. Algunos dueños, incapaces de adaptarse, habían vendido sus propiedades. Otros murieron en el exilio. Pero en San Rafael, la vida seguía creciendo. Cada año, el aniversario de la fundación se celebraba con una lectura pública. Los niños recitaban los nombres de los antiguos trabajadores y sus descendientes. Era un acto de memoria y reparación. Nadie faltaba. Una tarde, durante la lectura, una niña de cabello rizado levantó la mano. «Maestro Mateo». ¿Cómo se llamaba su madre? Él sonrió. «Juana». «¿Y dónde está ahora?» «En cada uno de ustedes». La niña pensó un instante. «Entonces todos somos un poco Juana». «Eso espero», dijo él, «porque mientras su nombre se diga, ella sigue viva». Alejandro, ya viejo, visitaba la hacienda cada tanto. Caminaba despacio, con un bastón y una mirada melancólica. Había dejado los negocios en manos de otros, pero seguía escribiendo cartas que nunca enviaba. En una de ellas, dirigida a Mateo, escribió: «Te envidio. Hermano, yo heredé un apellido, pero tú heredaste una historia, y eso pesa más». Cuando Mateo la leyó, guardó silencio largo rato. Luego, respondió con una frase corta: «La historia también se comparte. Ven cuando quieras». A los pocos días, Alejandro llegó. Se sentaron bajo el naranjo. El aire olía a pan y flores. «Pensé que moriría odiándote», dijo Alejandro. «Y yo, buscándote», respondió Mateo. Rieron, como dos viejos que por fin entienden el tamaño real del tiempo. En el pueblo, el nombre de Juana se volvió símbolo. En las escuelas de la costa, los maestros enseñaban su historia junto con las fechas patrias. En las iglesias, el padre mencionaba su nombre en las oraciones por las almas olvidadas. «Dios no olvida a quienes hablaron desde el silencio», decía el sacerdote. Un grupo de mujeres del puerto fundó una cooperativa de costura que bautizaron Manos de Juana. En sus etiquetas se leía: «Hecho por quienes aprendieron a nombrarse». Una noche, Mateo caminó hasta el pozo. El agua brillaba bajo la luna. Se agachó y observó su reflejo. «Madre, el nombre ya no duele, ahora enseña», susurró. El agua permaneció quieta, pero una brisa leve le acarició el rostro. En ese momento, sintió pasos detrás de él. Era un niño, el mismo que había recibido su cuaderno años atrás. «Maestro, terminé la historia», dijo, mostrando el cuaderno lleno de palabras torcidas y dibujos. «¿Y cómo acaba?», preguntó Mateo. «No acaba», respondió el niño. «Solo sigue». Mateo sonrió. «Entonces aprendiste bien». Le devolvió el cuaderno y juntos miraron el agua. Con los años, Mateo comenzó a enfermar. El cuerpo se le volvió lento, pero la mente seguía despierta. Los médicos del pueblo lo visitaban con respeto. Él se negaba a irse de la hacienda. «Moriré donde ella empezó a vivir», decía. En las tardes, se sentaba bajo el naranjo y escuchaba a los jóvenes leer en voz alta los nombres antiguos. Casi todos sabían su historia,
pero ninguno la contaba igual. Eso lo hacía sonreír. La verdad tenía tantas voces como memorias. Cada vez que alguien la dice, comentó un día, Juana respira de nuevo. El último invierno fue más largo de lo habitual. Las lluvias no cesaban, el río creció, y el pozo desbordó por primera vez en décadas. Los trabajadores temieron que fuera mal presagio. Mateo, en cambio, lo tomó como señal. El agua vuelve a la tierra para recordarnos que no somos dueños de nada, dijo. Esa noche, pidió que lo ayudaran a llegar al patio. Quería ver el pozo una vez más. Alejandro y los jóvenes lo acompañaron. Llevaba una manta sobre los hombros y el medallón de su madre colgado al cuello. Si mañana no despierto, dijo con voz tranquila, no lloren, lean. Los muchachos lo miraron sin entender. ¿Qué debemos leer? Todo, respondió él, hasta lo que aún no está escrito. Se quedó sentado frente al agua durante horas. Nadie lo oyó hablar, pero quienes estaban cerca juraron ver su sombra reflejarse junto a otra, más leve, femenina, que le tomaba la mano. A la mañana siguiente, cuando fueron a buscarlo, Mateo seguía allí, recostado sobre la piedra, con los ojos cerrados y una sonrisa serena. En su regazo, el cuaderno abierto mostraba las últimas palabras escritas con letra firme. El hijo del silencio encontró su voz. Que nadie la calle otra vez. Dominga ya no estaba, pero los niños del pueblo cavaron una tumba junto al naranjo. Allí lo enterraron, entre flores blancas y cuadernos llenos de nombres. El padre Ignacio, ya anciano, pronunció una sola frase durante el entierro: que su verdad no se apague. Aquella noche, el agua del pozo volvió a sonar. No era viento, era voz. Una voz que no venía de abajo sino del aire. Decía suave, casi como un canto: gracias, hijo. Los que la escucharon no la olvidaron jamás. El amanecer después del entierro fue distinto. Nadie tocó las campanas, pero todo sonaba como si un eco invisible las moviera. La hacienda despertó sin su voz, y sin embargo, cada rincón parecía lleno de él. En los corredores se sentía su paso tranquilo, en el olor del pan recién hecho su paciencia, y en el murmullo del agua, su nombre. Los niños fueron los primeros en salir. Caminaron hasta el pozo, en silencio, con los cuadernos contra el pecho. Uno de ellos arrojó una flor blanca al agua. Otro dejó un papel con una frase que había copiado de memoria. El silencio no se rompe, se escribe. Alejandro observaba desde el balcón. En su mano sostenía el medallón de Juana. Lo había tomado del pecho de Mateo antes de enterrarlo. Durante horas lo giró entre los dedos, como si buscara en el metal la respuesta a todo. Finalmente, se lo colgó al cuello. Ahora te toca a ti sostener el nombre, susurró Dominga alguna vez. Y así fue. Los meses siguientes fueron de calma y trabajo. La hacienda ya no era hacienda, era un lugar abierto, donde los caminos del campo terminaban en un aula. El despacho de Aurelia se convirtió en biblioteca. Los libros contables, en material de estudio. En las paredes colgaban retratos hechos por los niños, rostros sonrientes, figuras de manos que sembraban, y en el centro, una mujer con pañuelo blanco, rodeada de agua. El padre Ignacio, viejo y cansado, fue a visitar el lugar. Caminó despacio hasta el naranjo, y allí pidió una silla. Aquí el pecado se volvió enseñanza, dijo. Una niña le respondió sin miedo: no fue pecado, padre, fue miedo. El anciano bajó la cabeza. Y el miedo también necesita absolución. Los rumores del milagro de San Rafael crecieron. Algunos aseguraban que, al caer la tarde, podía verse una figura femenina caminando junto al pozo. Otros decían que era solo el reflejo del agua. Pero quienes habían vivido toda la historia sabían que la verdad era más sencilla. Juana nunca se había ido. El viento que atravesaba los cañaverales parecía repetir su nombre. Las hojas del naranjo se movían al compás de una voz antigua. Cada gota de lluvia era, en el fondo, una palabra no dicha que por fin encontraba oído. Una tarde de verano, Alejandro reunió a todos en el patio. Llevaba el bastón, el rostro envejecido, pero la mirada clara.
Hoy hace 10 años que Mateo fue enterrado, dijo, y todavía nos habla. Se hizo silencio. Los niños se sentaron frente a él. Las mujeres mayores formaron un círculo. El aire olía a tierra húmeda. No estamos aquí para llorar, continuó Alejandro. Estamos aquí para recordar que la verdad, cuando se comparte, deja de doler. Tomó el cuaderno de Mateo, el mismo que había dejado sobre su regazo el día de su muerte, y lo abrió. Estas son sus últimas palabras, anunció. Leyó despacio. Cuando la historia se escribe con miedo, la memoria se apaga, pero si se escribe con nombre, respira. El viento se levantó, suave, como una caricia. Al caer la noche, los habitantes del pueblo llegaron con velas. Encendieron un círculo de luz alrededor del pozo. Nadie dio órdenes, nadie rezó, solo cantaron. Canciones viejas, sin idioma exacto, que parecían venir del fondo de la tierra. Alejandro permaneció de pie. Cuando el canto terminó, dijo, prometimos que el agua no olvidaría, y no olvidó. Después colocó sobre la piedra una nueva placa. Decía, aquí donde se ocultó el nombre de una mujer, nació la voz de un pueblo. Las velas ardieron hasta el amanecer. Con los años, San Rafael dejó de ser solo un lugar. Se convirtió en símbolo. Los viajeros que llegaban desde la capital visitaban la escuela, tocaban la madera grabada y bebían del pozo. Algunos llevaban agua en botellas para guardarla como recuerdo. El gobierno local declaró el sitio Patrimonio de Memoria. En los registros oficiales se leía, Antigua Hacienda San Rafael, cuna de la primera escuela libre fundada por descendientes de esclavos. En los libros de historia aparecieron por fin los nombres que durante generaciones se callaron. Juana, Mateo, Dominga y muchos otros. Ninguno con títulos, pero todos con voz. Un día, una joven maestra llegó al lugar. Había escuchado la historia desde niña y soñaba con enseñar allí. Traía consigo un cuaderno de tapas rojas. En la primera página escribió, Escuela Juana del Silencio. Cada mañana, al iniciar las clases, repetía una frase frente a sus alumnos. ¿Qué aprendemos aquí? Y ellos respondían al unísono, a decir nuestro nombre. Los ancianos del pueblo aún contaban las viejas leyendas. Decían que, cuando un niño pronunciaba por primera vez su apellido completo, el agua del pozo hacía un leve sonido, como si celebrara. Ninguno dudaba de que Juana escuchaba. Una noche, durante una tormenta, un rayo cayó cerca del naranjo. Nadie se atrevió a salir hasta el amanecer. Al día siguiente, encontraron que el árbol seguía en pie, pero en su tronco había una nueva grieta. Dentro, visible entre la madera abierta, se veía una veta blanca en forma de letra, una J. El pueblo lo tomó como señal. Décadas después, cuando las generaciones cambiaron y los rostros de los viejos quedaron en retratos, la historia seguía viva. Los niños aprendían a leer con las mismas frases que Mateo había escrito. El hijo del silencio encontró su voz. Cada letra era un eco, cada voz un renacer. El pozo seguía ahí. Nadie lo cubrió, nadie lo temió. Algunos decían que, en las noches de calma, se podía ver reflejado en el agua un rostro sonriente. Otros preferían pensar que era el cielo agradecido. El último registro escrito de San Rafael pertenece a la maestra de la escuela. En su diario, bajo el título Epílogo de una promesa cumplida, escribió, «Ya no hay esclavos, pero aún hay quienes buscan nombre. A ellos les pertenece este lugar. Aquí no enseñamos a olvidar, sino a recordar con voz propia, porque lo que una vez fue silencio, hoy es palabra». Y al final, una frase que todos repiten todavía cuando pasan junto al pozo. La orden la apartó de la casa. El tiempo la trajo de vuelta con voz propia.